y os doy la bienvenida un día más a esta ventana abierta al pasado, donde profesionales de la terapia regresiva reconstructiva nos hablan sobre su forma de trabajar con ella en sus distintas especialidades. Hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica Durán, que nos hablará de cómo se puede fusionar la medicina científica con la medicina emocional o la medicina del alma. Angélica, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa. Muy bien. Y pues aquí muy contenta de poder aportar un granito de arena para todos tus estudiantes. Muchas gracias. Pues nada, pues mira, directamente te hago mi primera pregunta y es la siguiente. Cuando hablamos de la figura del médico, lo primero que a la gente nos viene a la cabeza es la imagen de la persona conocedora de lo que ocurre en nuestro organismo a nivel físico, pero no lo asociamos con la parte emocional. De hecho, en vuestra formación universitaria salís con muy pocos conocimientos de lo que es la parte de la psiquis, mucho conocimiento del cuerpo humano, pero muy poco o casi nulos de lo que es la psiquis. ¿Qué le entrega la TRR a un médico como valor añadido que no pudo aprender en su formación de base? Bueno, pues es una apertura como a un abordaje diferente del paciente. El médico realmente, como tú dices, sí se gradúa, pues de pronto conociendo mucha anatomía, mucha parte de la materia del organismo, o sea, nos crean para corregir lo que está mal. Y la psiquiatría que nos dan, pues es como encontrar las enfermedades, pero la parte emocional como tal, la mirada que regala la TRR, pues eso es algo muy bueno en médico porque permite ver el verdadero dolor emocional del paciente desde el origen. Digamos, cuando tú estás viendo de médico la psiquiatría, te hablan son de los trastornos, pero no te dicen por qué el paciente tiene, digamos, esa depresión, esa tristeza, y la historia clínica que se hace para darnos cuenta qué le está pasando al paciente en ese momento, pues no va arraigada a detalles o herramientas que la TRR como médico te enseña a mirar, como por ejemplo la gestación del paciente, lo que sentía la mamá antes de embarazarse, toda la historia de vida que es el producto del paciente que tú tienes al frente. Entonces, la TRR regala esa nueva mirada, es como una educación especial que te permite entender por qué el paciente se queja y se queja y se queja de lo mismo, y a veces llega a la consulta con dolores que te dicen, no, pues es que es psicológico, este paciente no se mejora, o el mismo paciente te dice, he rodado en muchas partes con muchos médicos y yo no me mejoro. Entonces, cuando tú escuchas esa frase, que es muy común, desafortunadamente hay muy poco espacio de tiempo para poderse entrevistar con el paciente en la consulta de primera instancia, si te dice el paciente, es que ya he venido 4 veces por urgencias por lo mismo, y ya me dicen que una droga para dormir, que el antidepresivo. Entonces, ese es el tipo de paciente que viene recurrente, para lo cual no sabemos muchas veces qué hacer de la medicina alópata. Entonces, la TRR sí te permite redireccionar a tu paciente para poder mirarlo con calma y darte cuenta qué es lo que verdaderamente está quejando a ese paciente, cuál es el origen de la enfermedad no vista por uno de médico y por lo tanto no resuelta, porque como no la ves, no la entiendes, pues no se puede ayudar muy bien al paciente como él quisiera. Entonces es una herramienta que te abre esa nueva mirada, o sea, como que te hace mirar al paciente más despacio. ¿Y cómo Angélica en particular aplica este conocimiento del ser humano que te dio a ti la formación en terapia regresiva reconstructiva para ayudar a sus pacientes a sanar sus dolencias? ¿Cómo aplicas esto? Pues una vez tú captas el paciente, le preguntas qué sucede, haces como un análisis global, qué te duele, dónde te duele y por qué. Y empieza a llamarte la atención. Uno como médico tiene como claras las enfermedades, cómo deben doler, qué horarios, qué es lo usual, qué los agrava. Y estos pacientes no encajan en nada o encajan en algunas cosas o te exageran mucho el dolor o se hacen los guapos. Entonces, esos pacientes se toman, tú los rediriges en una consulta particular y te sientas y vas a encontrar que muchos de esos dolores que tiene el paciente, pues no están tanto en la parte incluso física que el paciente te está refiriendo. Muchas veces
te encuentras con la sorpresa que son sensaciones que están guardadas en los órganos, emociones de cuando eran muy niños, y entonces cuando el paciente a través de la terapia regresiva puede identificar esa emoción, esa parte del cuerpo que está afectada, entiende el dolor que está presentando en su consulta y permite en ese momento que tú haces el diagnóstico empezar a descodificar esa información del paciente a través de su entendimiento de por qué la plantó, por qué la hizo, y cuando ya tú te regresas finalizando esa sesión con el paciente, ya el paciente entiende la causa del dolor y casualmente ya no te vuelve a consultar por lo mismo. Oye, a esta pregunta que ahora te voy a hacer, me gustaría que me contestases desde una de tus especialidades, ¿eh? Tienes un montón de especialidades dentro de la medicina, pero una de ellas, concretamente, para la que va dirigida esta pregunta, sería a esa especialidad de la medicina celular. Sabemos que nuestro sistema inmunitario pues puede debilitarse o empoderarse en función de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos rumiantes que tenemos a diario, que son la consecuencia de patrones o modelos de conducta aprendidos a lo largo de nuestra historia de vida. Entonces, ¿cómo utilizas tú la terapia regresiva reconstructiva con este tipo de pacientes específicos para que puedan llegar a encontrar pues esos núcleos traumáticos de los que hablabas originales que generaron lo que ahora su sistema inmunitario está padeciendo, debilitándose, ¿no? ¿Y cómo haces para reforzarlo y generar cambios visibles en estas personas de una manera rápida? Bueno, una pregunta muy simple. Cuando el paciente te dice, ay, es que mire, doctora, es que tengo este dolor hace 15 años. Entonces, la TRR nos enseña es, bueno, señor o señora, hace 15 años, ¿qué pasó en su vida? El paciente ahí mismo se va para atrás. Ay, ¿cómo le parece, doctora, que en esa época o se murió mi padre, o se murió mi mamá, o quebré, o algo grueso le pasó? Y empiezan a atar cabos y dicen, ay, sí, ¿y cómo le parece, doctora, que pues sí, y ahí me empezó la enfermedad? Entonces ya les empieza a entrar como la duda de que la enfermedad no apareció de la nada, sino que hubo un factor desencadenante. O a veces, incluso tengo, hablando de estos pacientes con problemas inmunes, una paciente diagnosticada con artritis reumatoidea, dice, doctora, qué raro, es que mi dolor, la semana la pasó bien, la noche perfecta, pero en las mañanas del sábado y del domingo aparezco con el mismo dolor. Entonces, le digo yo, bueno, ¿no te parece curioso de que toda la semana estés bien, la noche del sábado estés bien, la noche del viernes, amanecer sábado estés bien, y de un momento a otro el domingo amaneces con el dolor? O sea, ¿qué está pasando contigo los domingos? O sea, la confronté así. Y entonces llega y me dice la señora, pues, ¿sabe, doctora? Al otro día, o sea, se fue muy enojada, y al otro día regresa, pues, a mi clínica a colocarse una medicina que le coloca unos sueros de terapia celular. Y entonces me dice, doctora, salí muy enojada contigo, pero eché cabeza porque tienes la razón, porque la gente normalmente los fines de semana están bien y yo soy la única que me enfermo. Y entonces me dijo, ¿y cómo le parece que es que los fines de semana mi marido no se va al club, sino que se queda conmigo? Entonces la causa del dolor, pues, es su relación patológica. Y cuando uno va a ver qué es lo que pasa con esa relación, pues fue una gran empresaria, ya se pensionó, al pensionarse arrancaron como todos los viejitos pensionados, en su gran mayoría se enferman, porque pues el trabajo es el escape, de cierta manera, de lo que tienen en su casa, y entonces pues claro, se encontró el esposo desconectado, hizo su vida sin ella, o sea, ella todo el tiempo trabajaba y el señor le tocaba quedarse solo con el niño, y entonces pues aprendió a vivir sin ella. Entonces el dolor más grande de ella era que se había pensionado y que ya el señor ya no tenía amor para ella, ni un detalle para ella. Entonces ella quería que su esposo fuera especial y la tuviera en cuenta y estuviera, claro que no, pues forma parte de todo lo que ella ha cosechado en esa vida, y también el dolor de asumir eso que sembró. Entonces, esa es una artritis. Ajá. Y entonces empezamos, y yo le dije, ¿sabes? Hay una terapia que se llama la terapia regresiva reconstructiva, para que tú, o sea, ya tenemos claro cuál es el agente causal, o sea, ya no podemos devolver el tiempo, ya no le podemos decir a tu esposo que sea amoroso cuando nunca lo ha sido. Entonces, una de dos, le dije yo,
vas a aprender a mirar cómo hacer para poder vivir con esta nueva situación en tu pensión y cómo vamos a trabajar tu cuerpo, tus órganos, tus células, la información para que tú no te enfermes y también para que tu vida tenga un sentido. Dije, porque mentalmente estás entera, tiene 70 años la señora. Y le dije, pues físicamente por la edad uno tiene algunos achaques. Entonces, ay, sí, doctora, sí, vamos a trabajar eso. Entonces, estamos en ese proceso con ella. Y lo más importante es cuando el paciente despierta, así le duela lo que ha sido su historia de vida, pero tan pronto se conecta, él te empieza a colaborar y los síntomas empiezan a mejorar. Y de hecho, se me ha quejado menos en la sala de espera. Desde otra de tus áreas de competencia como especialista en medicina estética, que también eres, y además algo que es muy recurrente, que ya he visto que esta inquietud se daba en bastantes cirujanos plásticos que se han formado conmigo en terapia reversiva reconstructiva a lo largo de todos estos años, pues resulta que hay muchas personas que llegan a vuestras clínicas para que se les intervenga para mejorar su aspecto puramente físico, sea la nariz, yo qué sé, el mentón, las orejas, los labios, el estiramiento de la piel, subir los pechos o las nalgas, el botox, el peeling, no sé, un montón de cosas que van a hacerse a vuestras clínicas. Bueno, yo estoy seguro que de eso, lógicamente, lo estás viviendo tú a diario, todos los días en tu consulta. Pero, ¿cómo manejas esto? Y haces que la terapia regresiva reconstructiva adopte un protagonismo importante en el apoyo de estas personas que necesitan constantemente estar haciendo cosas para poder mejorar su autoestima. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo haces esto? ¿A cualquiera que llega allí le atiendes y le cambias todo lo que sea, todo lo que quiere? ¿O trabajas desde otra forma, entendiendo y fusionando la TRE? Pues mira, lo más bonito de la clínica es que pues es un proceso de aprendizaje constante. O sea, los pacientes te enseñan mucho todos los días. Casi todos nos queremos ver bellos y todo el mundo tenemos, por eso es que están todas esas medicinas estéticas, el miedo a envejecer, el miedo a no ser bonitos, el miedo a no ser guapos, pero hay un lindero entre el paciente sano y el paciente enfermo, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una concepción de la belleza muy particular, de hecho, por eso la belleza es un concepto muy individual, pero hay pacientes, digamos, que buscan la mirada felina, la boca, los labios más carnosos, fuera de las proporciones. Entonces, usualmente cuando te vienen con cosas que tú sabes que anatómicamente los puedes deformar, o sea, que no van a quedar bonitos porque pues la cara en sí tiene unas medidas, tiene una simetría, tiene una armonía, y entonces como que vienen pidiéndote una boca que es primero, pues en la clínica no se le presta eso si sale por encima pues de los parámetros normales, y hay pacientes que sí son abiertos al tratamiento y hay otros pacientes que no les importa y eso es lo que quieren tener. Entonces, a los que son abiertos y se dejan tratar, entonces ya uno se mete y dice, óyeme, pero es que esta boca queda más grande de lo que tú quieres, qué es lo que quieres buscar y a quién le gustan estos labios y por qué los quieres. Y cuando uno empieza como a interrogar el fondo, muchas veces han sido personas que han sido bulliadas, que no están de acuerdo con su imagen desde niñas, que de pronto no era la más agraciada de todas sus hermanas, entonces quieren como verse sexys, provocativas, sensuales, y tienen como un poquito el estereotipo de querer ser como las otras y no ver la belleza que tienen ellas, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un paciente que es dócil, o sea, que ve su problema, que le ven los ojitos tristes o que de pronto viene a arreglarse una nariz o a quitarse algo porque al novio no le gusta este lunarcito o esta mancha o esta cosa, entonces te sientas con ella, la ayudas con su lunar y le dices, oye, pero es bastante grueso de que este novio te cambie esto y que el día de mañana después vas a cambiar otra cosa, ¿no? Entonces, miras un patrón de inseguridad, miras un patrón de debilidad y le dice uno, tú quisieras trabajar para qué. Si trabajas desde adentro, porque yo les digo, uno es por dentro lo que proyecta por fuera. Yo te puedo poner esos labios hoy y mañana llega otra moda de los labios en forma de corazón, el labio en tal posición, y entonces ya vas a querer cambiar la cara y cambiaría mucho tu fisionomía. Tú quieres sanar esa sensación, sentirse cómoda, sentirte segura con lo que estás haciendo. Sí, claro, doctora. Si estás viendo por qué quieres cambiar los labios, pues que sí, entonces
mira, que hay una terapia muy bonita que va a sanar tu parte interna, que va a hacer que tú te armonices por dentro y que todo lo que tú tengas y todo lo que tú te pongas lo puedas lucir sin ningún prejuicio y bastante empoderada de ti misma. Entonces, es interesante porque les gusta también mucho eso. Hoy en día los pacientes están siendo muy integrales, o sea, no tanto como tan estéticos, sino que les gusta mucho lo que son el aspecto de las energías, las medicinas holísticas, creen en los cambios, en las transformaciones. Entonces el paciente está muy abierto a lo que el médico o su terapeuta quiera proponer, ¿no? Porque cuando tú ves que como que nada les cuadra y como que quieren que tú hagas otra persona en ellas, pero pues en vez de hacer otra persona la vas a deformar, pues primero en mi clínica decimos que no, ¿eh? Primero tiene que pasar por algo psicológico para poder, pues para poder entrarle a estos pacientes a hacerle todos estos Claro, cambios, ¿no? en definitiva, es otra cirugía también estética, pero una cirugía estética del alma, ¿no? Estáis trabajando dentro de lo que es su interior, ¿no? Para conocer cuáles son esas carencias y esas formas de sentirse mal. ¿Y qué sensación te da cuando la gente venía para que le hiciesen no sé qué en la nariz o en el pómulo o en lo que sea, y de repente, en lugar de hacer eso, resulta que haces TRR con ellos y se van felices? ¿Cómo te sientes tú? Se siente muy bien porque ya ellos entienden el cambio, ¿sí? A veces entienden de que esa nariz que tienen pues no es tan fea como parece o que esa boca que tienen pues está muy bonita para ellos mismos y sobre todo es un tema en estética ahora muy polémico porque es muy con estos cambios que han habido en la sociedad de que la humanidad quiere convertir y cambiar de género, cambiar de sexo, entonces la TRR es algo muy bueno porque es que yo, por ejemplo, piden, por ejemplo, mucho masculinización y feminización de rostros. Cambiar, feminizar un rostro masculino y a una mujer, volverla como más masculina y al hombre más femenino. Entonces, como terapeutas es una herramienta de vanguardia. ¿Por qué? Porque son personas que usualmente han salido, últimamente como que ha habido la apertura para salir, están como tratando de encontrar un rol en la sociedad, están tratando de cambiar lo que son y hay que hacerles un cambio armónico. Y la armonía también es encontrar esa paz interna, como que el paciente pueda decir, listo, yo soy homosexual y quiero cambiarme este sexo, pero estoy seguro de lo que quiero, o sea, y quiero esta imagen así, y la TRR tiene escenarios para tú poder entrar al cuerpo y visualizarte como tú quieres saber si te gusta o no, como una proyección, y en esa proyección a veces dice, ay no, yo no quiero verme así, yo me amo así, yo no me quiero cambiar, y si me quiero cambiar es porque de pronto mi amigo tal dice tal cosa, pero ya cuando me veo, pues no me gusto, no me encuentro. Entonces es muy bonito porque tú puedes como confrontar al paciente, como para ver esa necesidad de transformación, qué tan necesaria, suena redundante, qué tan necesaria es que te sometas a todo eso y de pronto cuando lo tengas en tu carita, pues no se pueda. Ahora, gracias a Dios, todos los rellenos, todos los hilos, todo lo que hay de transformación para tus pacientes es reversible. O sea, todo lo que es medicina estética se puede revertir. La cirugía es más difícil, pero aún así, en la cirugía también he visto en los congresos que primero mandan a tu paciente al psicólogo, le ponen sus hormonas para que ellos vean el cambio si les gusta o no, pero es muy fuerte. Entonces la TRR es un apoyo muy bonito porque va a enfocar a tu paciente desde él mismo. Él mismo va a llegar a la conclusión de qué es lo que quiere y va a sanar ese niño o esa mujer que hay dentro de ellos para que puedan estar como más armónicos, sin sentir culpa, sin sentirse perseguidos, sin tener que transformarse, sin nada. O sea que me parece una herramienta de vanguardia muy necesaria en este momento. O sea, digamos, la TRR no está para nada reñida con la medicina alópata, entonces. No, de hecho es muy versátil y la versatilidad la hace pues obviamente el terapeuta. Porque en la medida en que hagan, hay gente que por ejemplo se queda con un curso, listo, es el primero, pero es que las cosas más complejas y más interesantes, lo que los hace expertos o maestros en TRR es todos los niveles, porque cada nivel trae diferentes escenarios para diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un paciente que le sirva una herramienta del primero, pero también otra del tercero, y también simular, y también hacer tus paquetes. Entonces tú decir, no, es que yo necesito trabajar esto, y necesito trabajarle esto. Entonces,
es importante formarse, porque hay gente que, yo sé hacer regresiones, y trata que tú vas como paciente, porque nos ha pasado, y a veces es una mezcla como entre la hipnosis y otra cosa, y entonces como que te tiran a ver vidas pasadas, que es lo que más les interesa. Entonces el paciente no aterriza la vida actual, no hay ese hilo conductor, no hay ese entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que hay tanta gente haciendo esta TRR, obviamente no la de Luis, porque Luis sí está pendiente de todos sus estudiantes, sí tienes el seguimiento, sí tienes la explicación, o sea, no es un curso de un fin de semana, es una especialidad, es un diplomado, es lo más completo donde tú puedes ser muy versátil, y si el paciente se te quiere escapar y no quiere ver una realidad, te vuelve tan creativo que tú como que ya sabes que te está volando y uno, a ver, ¿cómo así que te me vas a ir? Y vuelves y lo centras hasta que el paciente entiende lo que tú estás viendo con él. Entonces eso es muy bonito. Ok, ¿qué cambió en tu vida desde que te formaste en este tipo de trabajo con los bebés? Todo, porque llega un momento en que de tanto practicarla, la vives en el piloto automático, o sea, mientras cuando tú arrancas, pues tú haces todo como te enseñan, vamos a acostarlo, vamos a relajarlo, vamos a no sé qué, para tú con él descubrir qué es lo que está pasando. Pero cuando pasa el tiempo y te vuelves como más diestro, desde que el paciente empieza a narrarte a ti la historia clínica, ya tú sabes qué pasó. Obviamente no le puedes decir, porque sería tu versión manipulando al paciente, pero ya la tienes clara. Y entonces ya lo sientas y es como cuando un gato ve un ratón. O sea, el ratón es la enfermedad, el gato eres tú con las ansias de ver lo que estás diciendo allí. Entonces tú le empiezas a decir a la gente, oye, pero ¿no te parece raro que tal cosa? Y ¿no te parece no sé qué? Y cuando tú dices, ¿qué pasó? Ajá. Entonces, cuando ya acuestas el paciente, les puedo jurar que el 70% de lo que ese paciente les va a pasar o le está pasando, ya ustedes lo pueden ver antes de acostar a ese paciente. Cuando el paciente ya está en la terapia y empieza a sacar sus accionarios, se me dice, y entonces va uno y mata rápido. Entonces dice, ¿no te parece raro esto? ¿Qué opinas? Y entonces, hasta el mismo paciente, aún así relajado, se ríe y dice, ay, como que, no, y termina y le dice, no, doctora, ¿cómo? Más claro, imposible. A veces cuando terminas la terapia y lo sientas y bueno, vamos a ver la moraleja, ¿cuál es el resumen? No, doctora, pues ni hablar, o sea, está clarísimo. Oye, cuéntanos también, otra de las cosas que yo sé que tú has trabajado bastante con enfermos terminales, con personas con cáncer de todo tipo. Cuéntanos alguna experiencia, alguna cosa, no sé, que pueda interesar a la gente que te escucha, que te ve, sobre alguna pues experiencia. hay muchas cosas bonitas que aporta la TRR con diferentes aristas. Por ejemplo, la capacidad que tiene la TRR de meter al paciente dentro del cuerpo y conocer sus órganos sin haberse abierto. O sea, ¿cómo te describen los órganos personas que nunca saben de anatomía, pero tú de médico sí? Y te dicen, por ejemplo, vamos a meternos a tu estómago, si el tumor está ahí. ¿Qué estás viendo? No, pues las paredes son así, y te empiezan a describir los órganos con tal precisión que tú te quedas alucinado. Y donde está el tumor, la masa o lo que sea, empiezan a decirte, no, es que hay un pegote, es que hay algo oscuro que yo no quiero. Y es que entonces cuando tocan el lugar donde supuestamente está la lesión, que ellos en ese momento, como están metidos en sus ondas cerebrales profundas, que ya las van a conocer ustedes en el tratamiento, hablan a través de su inconsciente. Entonces ellos no la tienen tan consciente que lo que estamos viendo ahí es el tumor. Entonces es muy lindo porque ahí el cerebro empieza a ordenar eso. Entonces tú les puedes preguntar, oye, y pregúntale a ese hueco a ver, ¿eso hace cuánto se hizo ahí? ¿Y por qué fue que pasó? Y el paciente empieza a narrarte el origen de la lesión. Entonces es demasiado loco. Y entonces eso lo ves en ese escenario. Después lo citas y le montas otro escenario. Y curiosamente el otro escenario te da otra pececita. Haga de cuenta como que tú estás viendo un juego Lego o como si tú estás viendo un rompecabezas, que cada escenario es una información, pero lo más bonito, o sea, lo que me parece a mí más sorprendente es la belleza, la ternura, como el alma habla siempre al ser interno de tu paciente. O sea,
la forma como tan natural y tan simple, a veces a través de un dibujo, a veces a través de un aroma, a veces a través de una imagen, le hace entender al paciente lo que nunca quiso ver o lo que nunca pudo hacer y ver ese paciente cómo llora y llora de lo que está viendo. Entonces dice uno, wow, o sea, y te enternece tanto y te puedes unir con tu paciente que a ti hasta las lágrimas te salen porque tú dices, o sea, ves su miseria, ves su tristeza, pero entonces una vez está la lesión, tú dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a recuperar eso? ¿Qué se te ocurre a ti hacer con eso? No, pues entonces ahí viene la parte creativa del cerebro, la parte reparadora que va a reparar eso que él está viendo. Y también la solución de vida del momento, de cómo poder confrontar eso. Entonces, es muy bello y te encuentras con cosas que a veces un paciente con un cáncer viene con un dolor X, con morfinas y con muchas cosas, y como cuando entienden que ese dolor también tiene un componente emocional y le quitas la parte emocional, el dolor de ser un 100 se baja un 40 y de pronto eso te permite disminuir la carga de morfina, disminuir la carga de analgesia, mejorar la ansiedad. Y muchas veces el paciente te dice, oiga doctora, cuando me enojé con mi hijo o con mi marido arrancó el dolor. Ah, entonces ya identifican qué es el dolor. Ah. Entonces, eso es muy interesante. Oye, otra cosa que para mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Hay muchos profesionales, como en todas las profesiones, pero en el mundo de la salud, pues lamentablemente hay muchas personas, muchos médicos, muchos psicólogos, muchos especialistas que se quejan de no poder tener un trabajo suficientemente remunerado, que no llegan a final de mes, cosas de estas. Pero sin embargo, los ves muy paralizados para tomar acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en tu caso, sé que tú eres una mujer muy exitosa, es una mujer valiente, que con muchísima iniciativa y que, bueno, pues has tomado muchos riesgos en tu vida, pues para conseguir, pues tener lo que tienes hoy en día, tener tu clínica exitosa, tener un montón de gente trabajando contigo y bueno, pues tener lo que tienes, ¿no? Y como todo eso, yo te diría, ¿tú qué crees que es lo que le podrías decir a esa gente? O sea, para que realmente, o sea, decir, si uno lo puede hacer, yo siempre he dicho, si tú puedes hacer algo, yo lo puedo hacer igual. Entonces, no sé cómo, porque muchas veces ves a algunas personas que dicen, están ahí encerraditos, por ejemplo, un médico que está pasando una consultita incluso anexado a una farmacia y que gana 4 pesos al mes y lleva años ahí sin moverse y se quejan. Dice, pero es que no han hecho nada, o sea, no se han movido en nada. Entonces, ¿qué crees tú y cómo crees tú que les podría ayudar el trabajar y si conociesen a TRR para ellos? No, lo que pasa es que ese médico también necesita terapia, o sea, porque, y eso es lo bonito de la TRR, porque cuando tú la haces, también te hacen terapia, porque la mayoría de los médicos es el miedo, a veces el miedo a lo desconocido, a veces es el miedo a parecer un charlatán, porque muchas veces piensan que estos cursos son eso, pero cuando tú haces una formación seria, cuando tú entras como estudiante y haces los escenarios contigo y dices, puchas, ves el otro médico que visualizó con el mismo escenario una cosa diferente y un significado, y empiezas a ver que eso funciona. Entonces dice uno, wow, o sea, sí es una herramienta verdadera. El gran miedo de los médicos es caer en algo que sea falso, en algo que no tenga pilares, en quedar en ridículo los demás. De hecho, cuando yo entré aquí, pues a México, a este nuevo mercado, soy colombiana, pero me vine de allá para acá por razones de la vida, a la gente, los mismos médicos decían, no, es que yo no puedo trabajar contigo porque es que no sabemos si es charlatanería o no. Finalmente terminé yo sola y me ha ido súper bien. O sea, empecé con un consultorio chiquito y hoy en día ya estoy siendo clínica dentro de una clínica y abriendo servicios y abriendo cosas innovadoras y con pacientes que buscan cosas nuevas, cosas que funcionen, cosas seguras. Entonces, es como un poquito tener apertura. Si estamos cerrados, pues así serán nuestros ingresos. Y no hacerlo tanto por el ingreso, sino por el conocimiento. Porque uno, entre más conoce, más herramientas tiene. Y al tener más herramientas, es más versátil y más independiente. Y eso nos hace salirnos de los hospitales porque a un hospital no le interesa un médico que se demore 1 hora y media con un paciente.
Pero a nosotros de médicos sí nos conviene que nos paguen 7 veces lo que nos ganamos nosotros en una hora. Y entonces sale contento el paciente y tú. Y aparte de eso, tienes algo que te diferencia del resto, que te va a valer madre si te creen o no. Con tal de que tus pacientes se mejoren y con tal de que tus pacientes salgan adelante, el que dirán de la gente que ni conoce lo que haces, pues ni al caso que te va a rozar eso. Porque a ti lo que te da la credibilidad y lo que te da el éxito es el voz a voz. Yo, por ejemplo, aquí en México, todos mis pacientes empezaron de boca en boca, de recomendación en recomendación. Y así crecí. Y ya cuando convalidé mis papeles y todo, pues ya tenía mi clínica. Entonces... Fíjate que para terminar, nada más que te diría, bueno, tú te has formado, además hiciste la formación conmigo en los dos caminos, o sea, por un lado la formación presencial en su momento, hace ya muchos años, y después cuando empezaba la formación online, cuando se creó en el año 2017, fuiste de la primera promoción, además que también entró para repetir y volver a hacer los 6 cursos de formación completos, también online, o sea, que ha sido repetidora en todo y que bueno, ¿no? Y practicante en todo. ¿Tú qué le podrías decir como cierre a esos, no solamente a médicos, sino a terapeutas de todo? O sea, porque no solamente es para médicos, obviamente es para cualquier tipo de terapeuta, psicólogo, terapias holísticas, terapias integrativas de todo tipo, que se están pensando en que saben, ¿no? Que necesitan algo más para poder seguir avanzando, para poder hacer más cosas, pero que tienen dudas, porque hoy el mercado lógicamente está saturado de cursos de todo tipo, todo el mundo hace cosas, y entre esas cosas que estuviesen planteándose posibilidades de hacer la TRB, ¿qué les dirías tú desde tu propia experiencia, como en su momento fuiste un alumno de esto, para que pudiesen confiar y decir, oye, esto no es gastar dinero, eso es una inversión para ti? Estos serían tus últimas palabras. Mira, yo digo que es tan sencillo como todas las cosas que he podido vivir. O sea, cada curso, digamos, yo viví, como tú dices, la presencial y también viví la online, te aporta grandes cosas. Te aporta la ventaja del online, es que tienes muchos amigos de diferentes campos y diferentes conocimientos. Entonces, eso es una experiencia enriquecedora. Es una experiencia que si tú logras hacer un buen equipo, pues vas a tener amigos. Por ejemplo, a mí me refieren pacientes de otros lugares. Yo he visto pacientes de Colombia, he visto pacientes de Perú, he visto pacientes de España. Entonces, tus mismos compañeros te los refieren. Entonces, no solamente eres un médico o una terapeuta, ejemplo en mi caso de México, sino que eres internacional. Y eso es genial. De que tú digas, no, ¿sabes qué? Tengo esta hora una consulta a un paciente en Argentina. Tengo una consulta de un paciente en España. Y los pacientes de eso se fijan. Y sobre todo lo más bonito es que la terapia es muy personal, muy diferente para cada paciente y siempre les va a traer muchas satisfacciones. Es una terapia que saca al paciente, mira, de 5, si haces 5 sesiones bien hechecitas, a 7 sesiones ya el paciente la tiene clara. Y ya les puedo decir que incluso yo soy una médica que no les pongo ni antidepresivos, ni sertralinas, ni fluoxetinas, ni nada de esas cosas. Simplemente concentrar el paciente y que entienda el problema, se acabaron todos los pánicos, se acabaron todas las depresiones, se acabaron todos esos patrones que nos hacen sufrir y que son conductas maladaptativas. Entonces yo creo que esta formación les da esa calidad. O sea, les da esa posibilidad, incluso a los que no saben psicoanálisis y no saben nada, a aprender a analizar y a conocer los símbolos, a aprender a saber cómo funciona el cerebro. Es una capacitación. La TRR es algo muy completo porque te hablan desde la medicina y tienen aparte de eso pues a Luis Antonio, que es experto en psicología clínica además, entonces también les da los tips de psicología, también es como que hicieran una rotación muy completa, o sea que no se las va a dar ningún otro curso, porque la gran mayoría de personas no tienen esa formación, no tienen la experiencia, ellos mismos no hicieron los escenarios, resulta que Luis Martínez creó sus escenarios, o sea, hizo su técnica y ustedes están aprendiendo de primera mano del creador, o sea, de la fuente, ni siquiera es
el alumno del alumno del alumno, sino que tenemos la ventaja de que es el que la hizo, cómo pensaba, cómo fue su concepción, cuánto les exigió, qué era importante para él. Entonces, el pertenecer a un gran ser que genera una técnica, porque hay muchos repetidores, y lo podemos ver, pero gente que hace un producto de cero y lo crea, son pocos. Entonces, yo pienso que todos se deben dar la oportunidad, si quieren hacer una buena terapia, de hacerlo con el creador en su escuela. El día de mañana que no esté, como nos pasa a muchos, que se van nuestros docentes por alguna razón, o porque ya no nos dan clase, o porque ya no existen, o porque algo sucedió, tú puedes decir, yo nací de esta escuela y vas a ver que tienes cientos de compañeros. Yo no sé ya cuántos médicos, y es curioso, ha formado Luis Antonio. O sea, la gran mayoría que nos acercamos somos personas que tenemos conocimientos en salud, y si nos acercamos a él es porque nuestras universidades nunca nos regalaron este enfoque. Este enfoque emocional es nuevo. A pesar de que lleva tantos años, es nuevo ahora incluso en las instituciones de salud, porque ni siquiera se preocupan por eso. Es el psiquiatra que ya tiene la fórmula metódica, pero no hay tiempo para escuchar a los pacientes. Entonces, regálense ese tiempo, regálense en esa formación, no tengan miedo en sentir absolutamente nada de que, ay, es que yo no soy médica, ay, es que yo no soy psicóloga. Ahí él nos va a tratar a todos, eso es lo más bonito, de ceros. Ahí no vale que tú seas ni neurólogo, ni psiquiatra, ni médico, no. Es una técnica tan clara que tú puedes ser un experto si haces la carrera completa de la terapia regresiva reconstructiva. Y no vas a salir, y te lo puedo asegurar porque lo vi en muchos compañeros, ni con menos conocimientos, ni con más conocimientos, así si tú seas médico o quién sabe qué otro título más alto tengas. O sea, todos van a estar en el mismo nivel de condiciones y van a poder hacer una excelente terapia al terminar sus cursos. Yo sí se los recomiendo porque no he visto, de hecho por eso caí en esta terapia, un curso con la profundidad de Luis. O sea, no he conocido. Por eso me formé con él. Bueno, pues cuánta adulación. Muchísimas gracias, Angélica, por tus palabras. Te agradezco muchísimo el estar hoy aquí con nosotros y como siempre, pues como en otras ocasiones que hemos charlado, pues siempre es un placer poder tenerte ahí y creo que para todo el mundo escuchar a personas que como tú, con tanta experiencia, con tantas especialidades que has hecho, que te pasas la vida haciendo cosas y cosas y cosas sin parar, que estés aquí, que pertenezcas a esta gran familia de los terrenianos. Gracias, gracias a ti, gracias a todos por estar aquí hoy y pues como siempre os espero en la próxima reunión que tengamos para seguir hablando de la TRF. Chao. Bye. Chao, hasta luego. Gracias, Luis. Gracias.